Dios les bendiga a todos. Una entrega más de esta serie de mensajes que le hemos titulado Ven, es hora de alabarte. La última entrega, aparte de este mensaje que nos conlleva a analizar la vida de un personaje bastante representativo en las Escrituras, de nombre Abinadab. Le pudimos dar título a esa enseñanza, el gran secuestro, porque fue tomada el arca de Dios. ¿Recuerda esa enseñanza? Y hablamos de justamente cuando pensamos que la presencia de Dios no puede ser secuestrada y nos percatamos que sí puede pasar. Que de hecho es más común de lo que parece. Cuando las redes sociales, la televisión y tantas cosas en nuestro estrés, en nuestros quehaceres, nos vemos víctimas del secuestro de la misma presencia de Dios, cuando se ha robado el tiempo de comunión con Dios. Y vimos evidentemente los estragos que eso puede causar en las vidas de las personas. Vimos cuando el pueblo de Israel estaba perdiendo una batalla, cuando ya tenía más de 4,000 bajas, 4,000 soldados murieron en el campo de batalla. Para ellos fue evidente una ayuda superior. Por eso trajeron desde Silo el arca y dijeron: ahora Dios está con nosotros. Apenas trajeron el arca que representa la presencia de Dios al campo de batalla, todos dieron un grito de júbilo, todos estaban contentos y había un gran alboroto. Dice que la tierra se estremeció, tembló de la alegría que tenía el pueblo de ver que ya había llegado a su campamento el arca de Dios. Los filisteos del otro lado, estamos haciendo de manera breve un resumen para continuar en esta línea. Los filisteos, el pueblo enemigo de toda la historia del pueblo de Dios, al escuchar ese alboroto dijeron: ¿y qué es esos gritos de alegría, de euforia que se escuchan del campamento de los hebreos? Y alguien dijo: es que el mismo Dios acaba de llegar allá al campamento, el arca de Dios está en medio de ellos. Y ahí fue cuando expresaron: ay de nosotros, porque hasta ahora no había sido así. Ellos pensaban, ahora, el pueblo de Israel pensaba: ahora las cosas van a ser a otro precio, las cosas van a ser bien diferentes, porque antes no estaba Dios con nosotros, ahora que lo tenemos aquí físicamente, ya no está allá en Silo, ahora está aquí con nosotros, entonces sencillamente la victoria está asegurada. Pero sorpresa de ellos, porque los filisteos, en vez de salir huyendo, dijeron: portémonos varonilmente, portémonos como hombres y vamos en contra de ellos. Y dice que los vencieron y ya no cayeron 4,000 como al principio, sino 30,000 soldados. Y ya la historia parecía ser diferente para ellos, porque si Dios ahora que estaba con ellos en el campamento y así tenían una pérdida, ¿qué era lo que estaba significando? Ahora el pueblo que estaba gritando de alegría, de repente empezó a gritar de dolor y de aflicción. Esto nos tiene que llevar a pensar en el suceso de por qué nosotros alabamos a Dios o servimos a Dios. A veces lo hacemos no con el interés de reconocer realmente quién es Él, sino con el interés de lo que Él me puede dar. Ellos creían que traer a Dios al campamento les iba a dar la victoria, pero no fue así, fue una peor derrota, porque Dios no es transable. Con Dios no se puede jugar. Tuvieron una peor pérdida porque ellos tenían a Dios en medio de ellos con otros intereses, no el de reconocerlo a Él como Dios y Señor, sino de usarlo a Él como un Señor más poderoso que sus enemigos. Y ahí es cuando vemos que la historia cambia de repente, cuando el sacerdote Elí, que era un hombre consentidor de sus hijos y los ponía por encima de la misma gloria de Dios, tanto sus hijos como Elí murió, y una de sus nueras también murió, dando a luz en el preciso momento de que se trabó ese combate a un hijo que le llamó Icabod, que significaba la gloria de Dios ha sido desterrada. Y allí fue donde nosotros concluimos la última enseñanza llamada el gran secuestro. Hoy seguiremos en esta línea y vamos a leer en la palabra de Dios en el primer libro de Samuel capítulo 5. Primero de Samuel capítulo 5. Y a esta porción le puedo llamar todo vuelve a su lugar. Todo vuelve a su lugar.
lugar. Dentro de esta misma línea del mensaje que hemos venido compartiendo, esta serie de mensajes llamado Es tiempo de alabarle, hoy otra entrega con el nombre Todo vuelve a su lugar. Primero de Samuel capítulo 5 y vamos a leer después del versículo 1 en adelante. Algo que pasó en el capítulo anterior, en el capítulo 4, que es el que acabo de resumir, es que el pueblo de los filisteos, los enemigos de Dios, secuestraron el arca, se llevaron el arca, algo que resultaba inconcebible para muchos. Y esta es la historia que se relata aquí en este capítulo. Primero de Samuel capítulo 5, versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Diga conmigo, en la casa de Dagón. Ahora, la pregunta es, ¿quién era Dagón? Era un ídolo pagano, el dios de los filisteos. Entonces, miren lo que hacen ellos. Ellos vieron que Dios no respaldó a los hebreos, entonces dijeron, este es un Dios derrotado. Quiero que volvamos al capítulo 4 un momento para recordar algo. En el versículo 6 del capítulo 4, primero de Samuel capítulo 4, después de que se escucha ese alborozo en el campamento de Israel, porque acaba de llegar el arca, encontramos esto. Capítulo 4 de primero de Samuel, capítulo 4, versículo 6. Al escuchar los filisteos las voces de júbilo, dijeron, ¿qué gritos de júbilo son estos en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Entonces los filisteos tuvieron miedo porque se decían, ha venido Dios al campamento. Y exclamaron, ay de nosotros, porque hasta ahora no ha sido así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de manos de estos dioses? Escuche como ellos dicen, ay de nosotros, ¿quién nos librará de manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Versículo 9, esfuércense filisteos y sean hombres para que nos sirvan a los hebreos como ellos los han servido a ustedes. Sean hombres y peleen. El concepto que ellos tienen de Dios es como cualquier otro Dios, un Dios más. Al principio hablan de este es el Dios que llenó de toda clase de plagas a Egipto, pero luego mencionan a este Dios como dioses. Sencillamente para ellos el Dios del pueblo de Israel era como cualquier otro Dios. Por eso lo pusieron junto a su ídolo principal, el ídolo Dagón. Volvamos al capítulo 5 de primero de Samuel, versículo 2. Primero de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Diga conmigo, junto a Dagón. Estamos hablando del secuestro del arca, de la presencia de Dios. Estamos claros y podemos decir que a Dios es imposible secuestrarlo. ¿Quién puede secuestrar a Dios? De hecho, dimos participación a las personas en la celebración pasada, justamente preguntando, ¿se puede secuestrar la presencia de Dios? E hicimos claridad de este término por causa de que hoy hay nuevas personas aquí y seguramente alguien que no ha visto la anterior entrega nos está siguiendo hoy. Sería bueno que vieras el anterior video. Es imposible secuestrar a Dios, es obvio, pero la presencia de Dios hay que entenderlo, es algo diferente. La presencia de Dios es la relación que Dios tiene, la relación íntima que Dios tiene contigo. Es la comunión que tú tienes con Dios y eso sí puede ser secuestrable. Cuando permaneces horas en las redes sociales y no te queda tiempo para orar, pero sí tuviste tiempo para estar en las redes sociales, la presencia de Dios ha sido secuestrada en tu vida. No es que no tengas tiempo para orar, es que lo estás desperdiciando en otras cosas. Cuando no tenemos tiempo para tener comunión con Dios, la presencia de Dios ha sido secuestrada por todas aquellas cosas que lo están suplantando. ¿Ok? Si el arca de Dios ha sido secuestrada, en ese secuestro hay un posicionamiento que el secuestrador le da. Es al lado de cualquier ídolo. En las cosas que han secuestrado nuestra relación y nuestra comunión con Dios, el secuestrador, el que robó eso, le está dando a Dios el lugar que le da a cualquier otra cosa.
Y eso es lo grave de perder la comunión con Dios. Eso es lo grave de perder la comunión con Dios y me refiero a esto. Le estamos dando a otra cosa el espacio que solamente le corresponde a Dios. ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Cómo cree que Dios podrá sentirse o saberse honrado, reconocido y adorado si le estamos dando a Él el mismo reconocimiento, entre comillas reconocimiento, porque realmente le estamos dejando de reconocer como Él es y como Él se merece? ¿Cómo cree que se ve Dios si se le está dando el mismo reconocimiento que se le da a otras cosas? Como este tema tiene que ver con la verdadera adoración, de ser un verdadero adorador, de hecho leímos al principio de estos mensajes un pasaje de Juan, Evangelio de Juan capítulo 4, verso 23 o 24, donde dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben hacerlo, en espíritu y en verdad. Dice, porque tales adoradores busca el Padre que lo adoren. Y empezamos a ver un poco de lo que significa ser un adorador en espíritu y en verdad, y la conclusión fue esta: que la adoración no es un acto en el que tú te encuentras cantando canciones relacionadas con Dios. La gente piensa que eso es alabar, que eso es adorar. Más que un acto, la alabanza verdadera en espíritu y en verdad es una actitud. Aunque adoramos y exaltamos a Dios con cánticos, no es la única manera de hacerlo. Y se queda muy corta cuando realmente carece del sentido verdadero de la adoración, que es un comportamiento adecuado y en conformidad, coherente con nuestra vida de fe. Vimos en el pueblo de Israel algo que no está lejos, que no está muy distante de nuestro propio comportamiento. Recuerda que en Josué capítulo 18 ya había dado la cita, por allá un hombre llamado Josué había levantado un templo, una carpa para adorar a Dios en determinado sitio. El pueblo ahora estaba trabando un combate por acá muy lejos, en Ebenezer. Y ellos dijeron, los ancianos se preguntaron, ¿por qué Dios nos ha herido y ha permitido que mueran 4,000 soldados hoy? Alguien concluyó, es porque Dios está distante de nosotros, lejos de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traerlo, vamos a buscarlo para que llegue acá y ahí sí nos vaya bien. Parece un noble propósito, parece una buena intención, parece. Pero cuando la verdad del corazón no está a la par con la intención con la que Dios dice que debemos tener una relación con Él, todo es incoherente. Lo que quiero decir con esto es que el pueblo de Israel solamente estaba queriendo traer a Dios al campamento para que les fuera bien, para que no sufrieran más pérdidas, para que no tuvieran más muertos en medio del campamento, sino tomar todo el botín de guerra que tenían los filisteos, volverlos a ellos esclavos, que es lo que decía allí, y quedarse con sus tierras, con sus animales y con sus mujeres. Lo único que estaban realmente haciendo estos hombres era usando a Dios para su propio beneficio. Ahí es cuando todo cambia. La noble intención de buscar a Dios, de traer la presencia de Dios a nuestras vidas, ya no es tan noble, porque realmente no tiene la verdadera intención con la cual Dios quiere que lo busquemos. Dios sí nos quiere sanar, Dios sí nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, Dios quiere que tengamos familias benditas en Él, que tengamos buenos trabajos, no necesariamente empleos, pero buenos trabajos con una empresa, con un proyecto de emprendimiento. Dios quiere bendecirte y prosperarte, Dios quiere que tu familia sea bendita. El Salmo 112 dice que el propósito de Dios es que tu familia sea poderosa en la tierra. Dios quiere bendecirte, ¿sí o no? Dios quiere darte salud, Dios quiere darte paz, felicidad, plenitud, prosperidad. Amén. Pero esa nunca debe ser la intención por la que nosotros busquemos a Dios. Ese es un vehículo seguramente para buscar a Dios, pero jamás debe estar en nosotros, en nuestro corazón, como la prioridad de búsqueda. La Biblia le llama a eso añadidura. ¿Qué es añadidura? ¿Cómo entiendo la añadidura? Como cuando tú vas a una heladería, compras un helado y te obsequian el vaso de agua. Pero no puedes pretender que comprando un vaso de agua te regalen un helado. ¿Me hago entender? ¿Qué es añadidura? Cuando vas a comprar un par de zapatos,
te vienen los cordones, pero no puedes pretender comprar cordones y que te regalen un par de zapatos. ¿Qué es añadidura? ¿Me hago entender? Nosotros estamos buscando tener prosperidad, tener tranquilidad, tener seguridad, tener salud, pero comunión con Dios, cero. Señor, no me pidas tiempo de oración porque estoy ocupado en mis redes sociales. Me toman solamente 45 minutos, 2 horas diarias. En promedio el colombiano le toma 3 horas diarias de revisar en todo el día sus redes sociales. Hay quienes les toma más. Yo sé que usted me acaba de decir con su cara que le toma un poquito más, pero en promedio la gente tiene mucho tiempo para perder o para invertir en las redes sociales. No estoy diciendo que necesariamente sea pérdida de tiempo, pero la pregunta es, ¿lo que mantiene tu vida estable serán las redes sociales? Algunos podrían decir sí, porque allí yo desarrollo, a través de ellos que yo desarrollo mi negocio. Y ese es el problema. Voy a entrar a un punto álgido, a tocar un punto delicado. El arca, la presencia de Dios, se puso junto al ídolo. Se puso junto al ídolo. Yo no sé si alguien puede imaginarse a Dios diciendo, hola Dagón, estamos como aquí en lo mismo, ¿no? Como iguales. El secuestrador nos pone la presencia de Dios junto a un ídolo. Y se refiere a esto, lo voy a tomar en los términos que se describió antes por los filisteos. Y lo decíamos y lo aclarábamos la última vez. Los filisteos dijeron, ahora ha venido Dios al campamento de ellos. Hasta ahora no había sido así. ¿Ahora qué va a hacer de nosotros? ¿Recuerda? Pero llegó el motivador especialista de los filisteos y le dijo, vamos, el que cree lo crea, vamos a poder, vamos, pórtese como hombre y pueden. Lógicamente, si se portan, por muy hombres que se comporten los filisteos, ¿podrían algo en contra de Dios? No se me desconcentre. Míreme a mí. Los filisteos le dijeron a su pueblo, pórtense como hombres, peleen. Lógicamente hablando. Por muy hombres que se comporten los filisteos, ¿pueden algo en contra de Dios? Pero la pregunta es, ¿pudieron? No contra Dios, sino contra el pueblo de Dios. Bien. Pero pudieron. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no va a estar simplemente como un amuleto. Hay quienes cambiaron la pata de conejo, la mata de sábila, por la oración. El dólar en la billetera. Por la comunión con Dios. Es que yo fui a la iglesia el domingo. O sea, entré a la semana con el pie derecho. ¿Me hago entender? Hay gente que toma esto como un amuleto. Hay gente que cree que porque está en actos que tienen que ver con Dios, ya Dios está con nosotros. Pero tú no eres cristiano aquí. Aquí te ves bonito. Todos tenemos una cara de angelitos preciosa. Pero no. Tú eres cristiano cuando sales de allí. De la puerta para allá. Ahí es donde realmente se empieza a vivir la vida verdaderamente cristiana. ¿Cuándo se pone la presencia de Dios junto a un ídolo? Cuando tú crees que tú eres el que te da el sustento. Cuando tú crees que es tu capacidad, tu talento, tu profesión, tu don innato, tu habilidad, tu inteligencia, tu intelecto, tus palancas, tu buen trabajo, tu buena empresa, tu apellido, tu abolengo. Y crees que puedes vivir sin Dios. Y tratas de vivir una vida tan normal y tan acostumbrada como todos los demás. Y ahí estamos pasando a raya. Alcanza para cubrir nuestras necesidades y queda un poco más. Pensamos que estamos bien, porque vamos eventualmente a la iglesia, porque la mayoría del tiempo soy más bueno que lo que soy de malo, y pensamos que todo marcha bien, porque un rayo no me ha caído todavía. No me ha partido un rayo. Yo he visto gente que se cayó de la cama y quedó inválida y yo estoy bien. O sea,
Todo tiene que estar bien porque nada malo me ha pasado, todo tiene que estar bien. Y sabemos que no todo está bien. Porque el corazón seguramente estará más lisiado que cualquier otra extremidad del cuerpo. Y pensamos que podemos poner a Dios en el lugar que ponemos al ídolo Dagón. Ponemos nuestra fuerza, nuestro intelecto, y este es el punto álgido, nuestra capacidad de producción al nivel de Dios, que dice la Biblia que Él es nuestro proveedor. Hay principios de bendición financiera expresado en la palabra de Dios. Hay principios. ¿Y sabe para qué están esos principios? Para chocarle a algunas personas, de hecho. Esos principios están establecidos para que el hombre aprenda a cómo vivir una relación con Dios. Tenga claro eso. No es solamente para que usted entienda que hay principios espirituales que rigen una vida mía que evidentemente es espiritual. Somos cuerpo físico y leyes físicas nos afectan. Es obvio. Un ejemplo grandioso, extraordinario de eso. Juli, ¿me puedes ayudar? Párate acá. Aquí hay una demostración increíble, fenomenal, extraordinaria, única, desconocida para muchos o ignorada por otros, al respecto de que este cuerpo físico es afectado por unas leyes físicas. Concentrado, se necesita mucha concentración. Vas a dar el salto más alto que puedas dar, lo suficiente como para tratar de tocar esa columna, y si no puedes tocarla con tu cabeza, listo, no hay problema, nos evitamos un accidente. Pero por lo menos lo más cerca que puedas, y trata de mantenerte por lo menos 15 segundos allí. ¿Listos para la foto? ¿Listos? 1, 2, 3, ya, dale. 1, 2, 3. Por lo menos 15, no alcanzaste ni 2. Va para otra oportunidad. Esta vez concéntrate, Juli. Concéntrate y no nos sale, hermano, concéntrate. Va, aquí está. 15 segundos. Bueno, vamos a bajarlo a 10, que se tenga 10. Ojo para la foto. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3. Por más que quiera, gracias papá, por más que él quiera, jamás lo va a hacer. ¿Por qué no puede flotar? Porque no tiene alitas para suspenderse allí. Hay una ley física que se llama ley de la gravedad. Quiera creer en ella o no quiera creer en ella. Hay gente que no cree en Dios, ¿no? Pero hay gente que dice, yo no creo en la ley de la gravedad, y ese señor yo lo he visto tirarse de un 29º piso y no le pasa nada porque no cree en la ley de la gravedad, ¿cierto? Creas o no creas, te afectan. Ahora, tú no eres el estuche que tú ves en el espejo. Tú eres un ser espiritual. Y como ser espiritual, de la misma manera como eres un ser físico, te afectan leyes físicas. Como ser espiritual te afectan leyes espirituales que la mayoría de nosotros desconocemos. Por eso el mismo Señor Jesús nos dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad conocida. O sea que este libro abierto en el Salmo 91 en la casa no sirve de nada, no es un repelente de demonios ni de fuerzas demoníacas extrañas por allá, ni del banda, cumbanda, quimbanda y toda su banda y la brujería que le puedan hacer. Eso no funciona. Esta verdad aplicada significa una verdad conocida, aplicada. Y obviamente para aplicarla hay que conocerla. Dios quiere que conozcamos su palabra para que seamos libres, y la verdad nos hace libres ¿de qué? La pregunta, ¿qué es lo que nos hace esclavos? Todo aquello que la ignorancia de la verdad, todo aquello que en la ignorancia de la verdad permanezco, soy esclavo. Todo aquello que en la ignorancia de la verdad permanezco, soy esclavo. Y justamente Dios nos quiere hacer libres de esas cosas, que podamos reconocer que hay leyes espirituales que nos afectan, y no solamente para ponerlos a funcionar a nuestro favor, para que la vida se nos dé. Créame, hace algunos años caminaba loma arriba y de vuelta loma abajo, y loma arriba alguien se me acercó, alguien que iba a la iglesia hace tiempos, y se me acerca un poquito con el piso movido. Profesor, oiga,
se me acerca. Yo lo quiero mucho, Nero, me decía. Y yo quiero decirle, yo oré a la iglesia. Oré por mí. Y evidentemente oré por él. Pero me dijo algo. Ya llevaba años en el alcoholismo. Perdió su familia por el alcoholismo. Estamos hablando de esposa e hijos. Perdió, creo que tenía una hija, no me acuerdo. Sus padres, casa y algunas cosas que tenía, no recuerdo. Y yo subía muy seguido por allí y siempre le invitaba a la iglesia, pero siempre tenía otras cosas que hacer. Y el asunto aquí es que él conoció un principio. Él le gustaba honrar mucho a Dios. Hay un principio financiero que la Biblia llama siembra y cosecha. Y el hombre le fue bien reconociendo ese principio mientras estuvo en la iglesia. Pero ¿sabe qué empezó a hacer? Siguió llevando una vida disoluta, desordenada. Y él me llamó y me dijo, pastor, yo tengo unos diezmos allí guardados. Yo quiero que los lleve a la iglesia. Yo quiero honrar a Dios. Y le dije, no. Yo no se lo recibí. Y yo soy consciente que yo no le robé la bendición. Yo creo que antes lo libré de una maldición. Porque llevaba años tomando. Y él era consciente de la ley espiritual que dice que Dios multiplica la siembra. Que Dios lo hace. Eso es un principio espiritual. Que él no desconocía, pero estaba desconociendo lo demás. Cuando estaba bien con Dios, a él le funcionó, porque es un principio bíblico. Le fue bien. De hecho, todas las cosas que consiguió en su vida en ese tiempo fue porque Dios lo bendijo. Era un tipo que ni trabajo tenía cuando llegó a la iglesia. Y yo le dije, Dios no necesita tu dinero, Dios necesita su corazón. Yo creo que hubiese hecho un mal si le recibo ese dinero. Porque la Biblia dice que los principios de Dios se cumplen. ¿Qué cree que hubiese pasado con esa siembra de ese señor? ¿Dios la había multiplicado o no? ¿Qué cree? ¿Qué cree? Pues la Biblia dice que el que siembra cosecha. Y que Dios multiplica la cosecha. La siembra, perdón. Según mi entendimiento bíblico, según mi comprensión bíblica, si ese hombre sembraba en la iglesia, el principio bíblico se iba a cumplir y había de llegarle una cosecha. Pero haría mal yo en recibirle ese dinero. Porque un borrachito que se le multiplica el dinero, ¿en qué cree? ¿Que lo va a gastar? Rompa al que está aquí enfrente. Rompa al que está sentado. ¿Usted cree que él va a llegar alabando a Dios? No, papá. Hermano, de nada sirve. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Ganar el mundo significa que hay una posibilidad de hacerlo. Mientras hallo mi vida aquí en la tierra, estoy perdiendo en la eternidad la verdadera vida. O sea, se puede progresar aquí mientras estoy mal acá. El estatus que el mundo aplaude para decirte que estás bien es que tengas carro, casa y beca. Y una posición para darle 1000 likes. Pero no es así. No es así. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Diga conmigo, primero Dios. Primero Dios. No al lado de nada ni de nadie. Eso es lo que le pasó a Elí, el sacerdote, que puso a sus hijos en el lugar donde solamente Dios debía estar. Y permitió que el arca fuera el juguete de sus nenes. Y cuando ellos querían ser la superestrella, porque estaba Ofni y Finés allí junto al arca, llegó el pueblo desesperado, una necesidad grandísima, nos están matando a la gente. Oh poderosísimo Ofni y Finés, lleva el arca por favor, porque ellos eran los sacerdotes, llévala al campamento. Y ellos dijeron, esta es la oportunidad de brillar y aumentar nuestro número de suscriptores. Ahora ellos tienen una necesidad muy grande, entonces vamos a crear el hashtag nos necesitan.
Y se tomaron sus selfies. No, en serio, usted viera el Facebook de ellos como lo tenían, y ese día se aumentó en números, creció impresionante en seguidores. Eso hasta YouTube les mandó el botón diamante, porque aumentaron seguidores. Y se tomaron su selfie ahí con el arca y tal. Entonces todo el mundo les estaba haciendo la fanfarria, porque claro, ellos son los únicos que pueden tocar el arca, entonces ellos la van a llevar. Entonces venían ellos en sus camionetas, vidrios abajo, full equipo, ya, con sus gafitas, ya, aquí somos los personajes. Este es nuestro momento de brillar. Porque hay quien usa la presencia de Dios para eso, para relucir en la vida creyendo ser alguien bendecido y afortunado. Dice abajo, bendecido y afortunado. Gracias, porque gracias a Dios hemos podido ver. Primero hay que darle gloria a Dios porque eso. Le damos gracias al Señor por este triunfo. Gloria a Dios por esto. Todo el mundo hoy anda diciendo gloria a Dios por todo. Pero como dice la Biblia, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando? Es necesario tener una coherencia, porque Dios no quiere gente religiosa, simplemente que luzca en las redes sociales como piadoso, bendecido y afortunado. Mire todo lo que tengo, gracias a Dios. Pero su corazón seguramente no está rendido en los pies de Dios. ¿Sabe qué Dios quiere? Que dejemos tanta parafernalia y fanfarria para que tengamos una comunión íntima y sincera con Él, de saber de que Él es nuestro todo. Que yo hoy tengo mis manos, mi capacidad intelectual, mi potencial para hacer o hacer algo, y mañana sencillamente puede terminar. Esta pandemia se ha llevado a personas muy ilustres y a gente ignorante también, porque no distingue nada. El hombre es capaz de lo que sea si se lo propone, pero el hombre es hombre y terminará de ser, y todo lo que es dejará de ser en algún momento. Nadie, siempre mi papá me lo decía, nadie es imprescindible o irreemplazable, porque pues, si me puede reemplazar, pues claro, yo lo pude deducir por ahí, ¿no es cierto? Nadie es imprescindible. En cualquier momento pueden prescindir de ti, en cualquier momento, por cualquier cosa. Para esta sociedad, los que tenemos un poquito más de 25 años ya somos viejos. No entiendo su risa, mi hermano. Ya somos viejos. Y hermano, poner a Dios junto a Dagón significa yo el lugar que le debo dar a Dios, que es el que me prospera y que me bendice a través de la aplicación de sus principios. Me pongo al lado de Él diciendo yo soy el que puede, yo soy el capaz, yo soy el que todo lo logra. Porque para eso yo tengo intelecto, para eso yo tengo capacidad, para eso yo tengo conocimiento, para eso yo tengo habilidad. Nadie puede hacer las cosas que yo hago. Y un día que llegaste acalorado, te metiste a la nevera para sacar un vasito con agua que te merecías, o una limonada de coco deliciosa que tienes en tu estupenda nevera porque te la mereces, y te torció toda la cara. Resulta que trabajabas, por ejemplo, en televisión como presentador. ¿Qué te puede pasar? ¿Tú crees que van a decir, ay, lamentamos que nuestro presentador, acéptenlo como está, mire el que tiene mayor rating? Chao. 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 O Dios es nuestro todo, o sencillamente es nada. Y Cabod, el nombre del hijo que nació el último día de esa batalla, significa la gloria de Dios ha sido desterrada. La gloria de Dios para nosotros, ¿qué es la gloria para nosotros mejor? ¿Es lo que tú tienes, lo que tú posees? ¿O será la presencia de Dios? Si para ti, entienda gloria, lo que la gente aplaude. Un reggaetonero, un influencer, ¿cómo se llama? Un youtubero, pongámosle así. Hoy se compra una camioneta de 500 millones de pesos y dice, wow. Ese es el logro, esa es la gloria. Y no que esté mal que se compre sus cositas, pero esa es la gloria de ellos. Esa es su gloria. Escúcheme, usted puede tener una mansión
con muchos carros parqueados afuera, los que quiera, de la marca que quiera. Un Hyundai 25, unas naves de carros, lo que quiera, una supermansión. Pero si le han secuestrado la gloria de Dios allí, ya no tienen nada más que secuestrarle, ni quitarle, ni robarle. Ya lo perdió todo. Si un ladrón llega y le quita y le roba la presencia de Dios, ya no tiene nada más nadie que robarle. Lo perdiste absolutamente todo, todo. No entendemos a veces cómo la gente lamenta que se pierda algo de la casa, que se dañe algo. ¿Cuántos han lamentado la dañada de un tubo? Cuando usted tenía que salir y bañarse y arreglarse y estar temprano. O que se haya ido la energía cuando tenía que planchar o que tenía que conectarse para hacer un trabajo en línea. O, qué sé yo, cuando se le dañó la lavadora. O se fue el agua y usted enjabonado. Y hay gente que lamenta muchas cosas así, pero la gloria de Dios se les ha ido como por un tubo. Y no pasa nada. No, es que no, en esta casa no se volvió a escuchar alabanza, pero no pasa nada. No, es que en esta casa no se volvió a orar, pero no pasa nada. Pero pegados de un tal Netflix, del control y de las redes, no sobra el tiempo, pero para la hora de orar. ¿Qué tal de un tal WhatsApp? Yo sé. Y un tal Facebook. Yo sé, Facebook. Pero no pasa nada. Donde me eliminen la cuenta, Dios mío, ¿qué hago? Me robaron la contraseña. Nos morimos. Pero el día que no oramos no pasa nada. El día que no nos congregamos no pasa nada. Aquí tenemos frío, pero usted ha visto el solazo tan delicioso como papaseo que está haciendo allá afuera. Hay gente que un río tan delicioso que es el río, o la piscina tan deliciosa que es la piscina, cuando no se hace chichi allí, hay que cortar esto. Tan delicioso que es el mar, tan delicioso, pero a veces nos secuestra la presencia de Dios todo, y no nos pasa nada. Y con el tiempo vemos la decadencia, porque este pueblo no reaccionó cuando tuvo 4,000 muertos. Sufrieron peores pérdidas cuando vinieron los 30,000. ¿Cuándo vamos a reaccionar? ¿Tenemos que esperar multitud de muertes en nuestras vidas? ¿Qué nos tiene que pasar para que despertemos y reaccionemos, Señor Jesús? Estos acababan de ver morir y al momento empezaban a alegrarse porque dijeron, ya Dios va a restaurar todo. Dios va a arreglar esto. ¿Sabe qué era restaurar para ellos? Que la situación, el panorama de aflicción cambiara. Pero ellos no tenían ni idea que tenía que ver con el cambio interior. Ellos querían seguir siendo igualito a como siempre vivieron con Dios, manteniéndolo lejos, pero querían que el panorama fuera diferente. Así es cuando descubrimos que no estamos adorando a Dios de manera verdadera, en espíritu y en verdad, sino por lo que Él hace. Cuidadito Dios si me fallas. Cuidadito Dios si no me prosperas, porque aquí dice. Dios te puede mostrar 1000 pasajes cuando Dios te está diciendo, y hace rato te he mostrado uno que dice, tu corazón tiene que ser manso, tu corazón tiene que ser humilde. Te he dicho que tienes que amar a uno de tus enemigos, pero ni siquiera el hermanito te lo mastica y te lo tragas. Ese me lo mastico, pero no me lo trago. Y vivimos así toda una vida, viviéndola de forma religiosa, pretendiendo ser bendecidos y prosperados. Dios sí quiere bendecirte, pero Dios quiere que nos hagamos de un carácter y una firmeza suficiente como para decir un día a nosotros mismos, yo me merezco esta bendición, porque la trabajé como debe ser, manteniendo un corazón donde lo debo tener. ¿Sabe? Como lo dijeron los filisteos, en las bocas de los filisteos no veo una frase tan apropiada para los filisteos como debería serlo para nosotros. Hasta ahora no había sido así. Y lo dijimos en el mensaje anterior. Debemos desechar todo ese lastre de tristeza y de amargura que hemos vivido
de frustración, que lo vivimos justamente por haber dejado la gloria de Dios junto a cualquier otro ídolo y darle lugar a Dios que le corresponde. ¿Me alcanzas esa silla, por favor? ¿Usted cree que en el trono del corazón, donde Dios debe estar, Él va a hacerle lugar a usted o a lo que usted quiera poner allí cuando nosotros nos presentamos ahí con actitud de, pero un momentico, Dios, que yo quiero sentarme con usted en el trono de mi vida? Aquí deme un espaciecito, eche para allá. No va a caber. Va a decir que no va a caber en ese pedacito. No es que es todopoderoso. ¿Usted cree que Dios va a estar ahí ay, sí, deme ese lugar, ay, por favor, no me deje salir de su vida? ¿Quién es el que necesita? Vea, en el mismo momento en que Dios ve la intención mía de pararme y tratar de tomar el lugar que le corresponde a Dios, desde ese mismo momento, antes de que yo me siente, Dios ya se paró de ahí. Dios jamás va a ocupar un segundo lugar. Él es Él. Si no le das a Dios el primer lugar en tu vida, hasta la saciedad voy a repetir esto, si no le das a Dios el primer lugar en tu vida, no va a ocupar ninguno. Dios no va a ser segundo, ni tercero, ni cuarto, ni va a estar esperando qué lugar le quieres dar. Somos nosotros los que realmente determinamos si Dios es o no es. Y dejemos de darle a las cosas el lugar que solo le corresponde a Dios. Pero cuando nosotros le hemos dado a Dios el lugar que le corresponde, créanme que todo el trabajo tiene que estar en nuestro interior para saber confiar, para saber esperar. Así como dice la palabra de Dios en Habacuc. Y me gusta que Arturo Giraldo Jr., un ministro de adoración y pastor, lo expresó en una canción tan bonita, literal al texto de la Biblia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque el producto del olivo falte y no den mantenimiento las cosechas. ¿Sabe qué significa que no den mantenimiento a las cosechas? Para nuestro entonces significaría que lo que gano no alcanza lo que gasto. Que lo que gano no alcanza a cubrir lo que gasto. Eso significa, aunque no den mantenimiento a las cosechas. Dice, con todo yo me alegraré en el Señor. Con todo yo me alegraré en el Señor de mi salvación. Y me gozaré y me alegraré en el Dios que me ha salvado. Qué situación tan diferente a la nuestra. Porque es fácil alegrarse cuando se tiene todo. Porque es fácil dar gloria a Dios desde una silla de playa. Y decir, ay Dios, sí es muy bueno. Pero ¿quién de nosotros en el momento de crisis y de afectación, cuando no dan mantenimiento a las cosechas, cuando lo que percibo, lo que recibo, no es capaz ni siquiera de cubrir lo que gasto, quién se alegrará en Dios? No resignará. Ahí no dice resignará, dice se alegrará. Con todo yo me alegraré en Jehová, dice. Una cosa es resignarse y decir, ay Dios, ¿hasta cuándo con esto? Dios, ayúdame. ¡Gracias! Amén. Pero otra cosa es con un corazón humilde poder decir gracias. Porque tú eres Dios, que no le ha fallado a nadie que ha creído en ti. Y yo quiero ser de esos. Porque Dios es fiel. ¿Lo serás tú? Es la pregunta. Sí. Porque jamás estará en cuestión la fidelidad de Dios. La pregunta tiene que ver con nosotros. Dagones hay por montones. En todos los cajones. Y otra cosa que rime con hombres, no sé. Bueno. ¿Qué quiere suplantar? ¿Qué quiere robar la presencia de Dios en nuestras vidas? El primer dagón es nuestro ego. Diga conmigo, ahora sí, después de esta breve introducción, diga conmigo, todo vuelve a su lugar. Todo vuelve a su lugar. Ahora sí vamos a comenzar con el mensaje. ¿En qué versículo vamos? 2. Bueno, ahora sí vamos.
Versículo 2. Tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Versículo 3. Cuando al siguiente día los de Asdod, una ciudad, se levantaron de mañana, encontraron a Dagón postrado en tierra delante del arca de Dios. Oiga, un ídolo de piedra, de yeso, de qué sé yo qué era, que no se mueve, que no ve, ni siquiera puede mover los ojos, estaba ahí tumbado. Así lo describe la Biblia, que estaba como hincado, pues, pero estaba de frente ahí como tumbado. Si usted ve en los vestigios arqueológicos que evidentemente se han encontrado de este ídolo, es como un ser que está sentado. Literalmente está así, porque se ha tumbado, se quedó como hincado delante del arca de Dios. El ídolo principal de ellos ahora está tumbado delante del arca de Dios. Al siguiente día, versículo 3, los de Asdod se levantaron por la mañana y encontraron a Dagón postrado en tierra delante del arca de Dios. Tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Al levantarse de nuevo de mañana, al siguiente día, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Dios, y la cabeza de Dagón y sus 2 manos estaban cortadas sobre el umbral, y a Dagón solamente le quedaba el tronco. ¿Qué cree que significa eso? ¿Será que tengo que predicar al respecto? ¿O será que con esto es muy claro que la Biblia nos quiere decir que todos nuestros esfuerzos y en lo que nosotros confiamos está completamente mutilado y sin cabeza delante de Dios Todopoderoso? Todo lo que tú creas, en lo que tú creas confiar y creer, quitándole lugar a Dios, es un ídolo acabado. Necesitamos aprender a confiar en Dios. ¿Ok? Y el versículo 5 dice: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Versículo 6. La mano del Señor cayó sobre los de Asdod y los destruyó, hiriéndolos con tumores en Asdod y en todo su territorio. Al ver esto, los de Asdod dijeron: que no se quede entre nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: trasládese el arca del Dios de Israel a Gat. Y trasladaron allá el arca del Dios de Israel. Pero cuando se la llevaron, la mano del Señor cayó sobre la ciudad, provocando un gran pánico, y afligió a los hombres de aquella ciudad, y desde el más pequeño hasta el mayor se llenaron de tumores, ya no solamente en Asdod, sino también en Gat. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas exclamaron: nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Convocaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: envíen el arca del Dios de Israel y regrese a su lugar. Diga conmigo: a su lugar. Y regrese a su lugar, para que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había un terror mortal en toda la ciudad, porque la mano de Dios los había castigado duramente. Los que no morían estaban llenos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Cómo? Literal tumores. ¿Qué? Hemorroides. Perdonadnos por esta versión antigua. Bueno, a esto le fue peor. Diga conmigo: cuando el arca vuelve a su lugar, todo vuelve a su lugar. En el camino, siguiendo el camino del testimonio de este personaje llamado Abinadab, de quien vamos a aprender por qué Dios lo bendijo y lo prosperó tanto, les decía que estos antecedentes son necesarios. Es que cuando le dijeron a Abinadab, lo veremos en la siguiente entrega, tranquilo que ya estoy terminando, no era la introducción. Veremos en la siguiente entrega, Dios mediante, el próximo domingo, que cuando a Abinadab le dijeron: recíbanos el arca por favor, era porque había estado en otras manos
Y donde estuvo hubo muertos y enfermos y desgracias y familiares muertos y acabados todos en ruina. ¿Quién cree usted que podría ofrecerse voluntariamente a decir yo quiero el arca? Pero hubo un hombre a quien le estamos siguiendo la pista, no sin conocer estos antecedentes, porque eso es lo que le da valor justamente a la historia de él, que sí tenía el corazón correcto, que no quería la caja de Dios, el arca, simplemente por lo que podía representar las bendiciones. Él no quería el estrado de Dios, sino al Dios del estrado. Recuerde cómo era la figura del arca. Él no quería un sentadero sencillamente de un ser poderoso en su caja, en su casa. Él quería al Dios que se podía sentar allí. Eso es lo que marca toda la diferencia. ¿Por qué somos cristianos? Es la pregunta. ¿Y para qué? Todos los que veían esa caja estaban llenos de enfermedad y de muerte porque no les importaba quién era el que estaba allí. Lo importante era tener el amuletico. Pero Dios se hizo notar y les hizo saber que Dios no es amuleto de nadie. Dios no es un llavero pata de conejo o un dólar en la billetera de muchos. Para muchos ese es el dólar. Con tal de que yo ponga alguito allí, Dios me va a bendecir y me va a prosperar a toda costa. No, a toda costa no. La Biblia dice que la prosperidad de los necios los va a echar a perder. Es decir, un necio puede echar allí y el principio se va a cumplir. Escúcheme, el principio se va a cumplir para su bendición o para su desgracia. Porque dice la Biblia que la prosperidad de los necios los va a echar a perder. Es decir, que hay gente que tiene prosperidad sin tener sabiduría. Va a terminar perdido. ¿Qué se necesita antes de la prosperidad? Sabiduría. Sabiduría para conocer quién es y por quién viene eso. Absolutamente todo lo que tenemos viene de Él. Por eso dice David, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Te damos, ¿y sabe para qué? Porque no basta solamente con llenar un tarro. Entender el por qué significa darle a Dios. Significa que esto siga siendo predicado. Porque ese celular lo regalaron, ese trípode lo regalaron, esto no lo regalaron, esto aquí, esto es regalado, todo es regalado, la luz, todo eso lo regalan. ¿Y sabe cuánta gente puede estar escuchando este mensaje que lo necesita? Yo no sé usted, no sé tú, pero yo creo que este mensaje, igual que me está llegando a mí, alguien más le debe estar llegando. ¿Cuántos sensatamente, creen que este mensaje lo necesita escuchar más de uno? Ok, entonces, levante la mano, por favor. Señor, tómales una foto. Gracias. Entonces, si somos conscientes de que alguien más necesita escucharlo porque hay más sillas vacías. Ah, no, es que es más fácil endilgarlo y decir, pastor, predique por YouTube, pastor, échele al YouTube. No. También hay gente a nuestro alrededor, tenemos vecinos. ¿Alguien tiene un vecino aquí? ¿Alguien conoce un ser humano que sea de este planeta, que esté en su derredor, que crea necesitar un mensaje de Dios? ¿Es para qué la obra de Dios? ¿Para qué? Todo el mundo se estaba quejando. Donde llegaba el arca la gente se quejaba. Y ahorita la siguiente historia tiene que ver con un sacerdote del pueblo de Dios, nada menos ni nada más. Podía ser afortunado porque él podía tener el arca sin morirse, pero lo único que hizo este tipo cuando tuvo el arca fue quejarse igual que un filisteo. ¡Qué cosa!, ¿no? ¡Qué cosa! Hasta que alguien la recibió como debía. Y la historia de este hombre, bendita historia, debería repetirse en nosotros. Cuando todo el mundo se quejaba y rechazaba el arca porque qué encarte tener eso aquí para que tanta maldición venga, todo el mundo quería devolverla a su lugar, a su lugar, a su lugar. Créame que cuando el arca ocupe su lugar, como la silla que estaba acá,
Cuando Dios ocupe el lugar que le corresponde, no el que tú le quieras dar. Dios dice, o me das mi lugar o no tienes ninguno en mí. Cuando le damos a Dios el lugar que le corresponde, todas las cosas vuelven a su lugar. ¿Cuántos, no me vaya a levantar la mano ni me va a decir nada, pero cuántos sienten que hay como cierto desorden en su vida financiera, en su vida familiar, en su vida espiritual? Todo tiene solución. Cuando el arca de Dios vuelva a su lugar, y estamos hablando del televisor y del celular también. ¿Me hice entender con lo que quise decir? ¿Sí? Cuando la presencia de Dios vuelva a su lugar, aún en tu celular. ¿Cuántos saben que Dios también tiene un lugar en el celular? ¿No sabían? En el televisor. ¿Cuántos sabían? En el reloj. Claro, sí, porque a veces nos quedamos hasta las 3 de la mañana viendo cosas, haciendo cosas, y decimos que no tenemos tiempo para orar. Dios también tiene un lugar en el reloj. Un lugar en el reloj. Hay gente que desconoce el reloj el domingo. Porque, ¿cómo se le ocurre madrugar un domingo? Créame, yo cada domingo estoy levantado desde las 5 de la mañana, cada domingo. ¿Usted cree que, bueno, es mi vida personal, pero hay gente que piensa que un domingo, porque es domingo, alguien estipuló en alguna parte, quién sabe dónde, la hora de madrugada es a las 10 de la madrugada. ¿Por qué? Porque es domingo, 10 de la madrugada. Pero resulta inconcebible levantarse a las 5 o 6 de la mañana para poder estar en la iglesia. Pero ¿qué cree usted si usted le dicen te van a dar un trabajo donde te va a ganar 10 millones de pesos, 10 millones de pesos quincenales, pero resulta que te toca trabajar un domingo cada 15 días, pero tienes que estar a las 7 de la mañana allí en Valle de Lili? ¿Usted iría? No, ¿cómo es el madrugar un domingo por 10 millones de pesos quincenales? No, ¿tienes cuándo? ¿Quién diría eso? A las 6 de la mañana. A las 6 está, por cualquier cosa, de pronto va y llueve. A las 6. Madrugamos para que nos saquen sangre, ahora para que nos metan vida, hermano. Y la vida se nos va drenando a través del tiempo cuando nosotros no le damos a Dios el lugar que le corresponde. ¿Quiere usted que la vida de Dios llegue a usted como está prometida? Entonces, pongamos nuestra vida en el orden que le corresponde a Dios y créame que las promesas de Dios serán evidentes en nosotros. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que nos regalas de tu presencia, oh Dios, una exhortación bendita porque estamos en camino de alabanza reconociéndote a ti como el único Dios verdadero, dándote a ti el lugar que te corresponde, la identidad tuya correcta, pero también la nuestra, porque no solamente basta saber quiénes somos en ti, sino evidentemente convencernos de quién eres tú. Tú no eres cualquiera, tú eres el Dios del universo, el Todopoderoso, y perdónanos por pretender usarte a veces, por tratarte como un amuleto, por colocarte al lado de ídolos paganos que a veces nosotros amamos en nuestro corazón. Pero tú nos muestras que todos ellos necesariamente estarán rendidos siempre a tus pies. Aunque nosotros querramos convertirlos en señores nuestros, todos están rendidos a tus pies porque tú eres Señor de señores, Rey de reyes y Dios de dioses. Ayúdanos a vivir esta vida, la vida que te agrada, de la manera como tú, Señor, lo has establecido, para que de la manera como también lo has prometido nosotros podamos experimentar todas esas bendiciones para la gloria de tu nombre. Bendice a cada persona que hoy está aquí presente, que hicieron algo de esfuerzo para llegar, para estar aquí y priorizarte a ti en sus vidas. Pero también las personas que de alguna u otra manera no pudieron llegar, no pudieron venir, o aquellos que han dejado de congregarse, que por cualquier cosa desestiman, Señor, tu presencia, o que te cambian por cualquier otra cosa. Oramos para que sus conciencias sean despertadas, para que podamos ver y entender lo importante de tenerte a ti por primero en nosotros.
Que tu bendición, favor y gracia sea sobre todas las personas que reciben con humildad y con amor esta palabra en su corazón. Te pedimos a ti la ayuda para poder vivirla conforme a tu propósito y voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.